Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Usted puede abrir su Biblia conmigo en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Leemos juntos y oramos. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Podemos tomar asiento y orar. Padre Rey, esta es tu obra, Señor. Por eso necesitamos tu poder, Señor. El poder que rompe las cadenas, que cambia los pensamientos. El poder que da vida, Señor, que transforma, que santifica. Espíritu Santo de Dios, tú nos has hecho testigos de estas buenas noticias, Señor. Rogamos que tu palabra corra entre nosotros y que tu gran nombre sea honrado. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado a mi sermón para hoy, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una frase común que seguramente todos hemos escuchado y nos hemos reído de ella, que dice: Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Y esta frase ha llegado a ser un meme en las redes sociales, en las que las personas dicen: Señor, yo sé que estoy contado entre los mejores guerreros, pero por favor este año no me tengas entre tus mejores guerreros para que no me envíen las peores batallas. Sé que la mayoría ha visto esos memes que a veces tienen sentido porque la idea subyacente ahí es las batallas que enfrentamos los creyentes pueden ser tan abrumadoras que uno a veces siente que necesita un descanso. Más o menos es la idea como: Señor, ¿puedes planificar este año de manera que sea un poco más tranquilo que el año pasado? Como la vida cristiana, ¿verdad? Hay una sucesión a veces de situaciones y desafíos. Puede llegar a ser agobiante, es la idea detrás de esos memes. Ahora, el cristiano es una persona que está en victoria, ¿verdad? El cristiano es alguien
que en verdad está en victoria sobre la muerte, está en victoria sobre el tiempo, está en victoria aun cuando parece que está perdiendo, ¿verdad? La victoria de los cristianos no siempre luce como la victoria de los otros hombres. Pero en sustancia los cristianos no pueden ser destruidos por la lista de cosas que menciona Pablo en Romanos 8 y ni siquiera por la muerte misma. Así que en un sentido, un cristiano siempre es un vencedor, siempre es alguien que está en victoria. Pero la consumación de esa victoria a veces se da en medio de un mundo enemistado con Dios. Es decir, mientras los cristianos caminan a la consumación de esa victoria, caminan en medio de un mundo enemistado con Dios en el que hay muchas guerras. Por eso se ha llegado a decir que la vida cristiana es como una batalla. Cuando Dios le dijo a Josué las palabras hermosas que seguramente están en los dinteles de nuestras casas y le dijo en Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esas palabras se las dijo antes de todas las guerras que Josué tendría, antes de todas las batallas que Josué tendría, y seguramente esas palabras Dios le promete su victoria y su presencia, ¿verdad? Pero esas promesas que Josué tiene para caminar en medio de las circunstancias no necesariamente evitan los conflictos que Josué tiene que asumir, que Dios ha designado. Dios le aseguró la victoria, pero su presencia no evitó las batallas que él tenía que enfrentar. Y en Josué capítulo 5, por ejemplo, nosotros vemos ese episodio en el que Josué está en medio de lo que parece ser una batalla que no han ganado, y él sale al desierto y se le aparece un hombre que es como un general, y Josué le pregunta desafiante, ¿eres de los nuestros o de los adversarios? Y él le dice, yo soy, parafraseando la frase, yo soy el guerrero de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? El comandante de las huestes de Jehová de los ejércitos. Josué reconoce la autoridad y se pone sobre sus rodillas y le dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás tierra santa es. En medio de la situación que José está viviendo, las promesas de Dios le han dicho que su presencia estará con él. Pero no siempre se experimenta de esa manera. Dios le permite a Josué saber que no es ni siquiera él quien gana las batallas. Que hay un comandante con su armadura del cielo, ¿verdad? Acompañando a las huestes del ejército de Josué, con huestes que no eran de carne ni de sangre. Josué cae en tierra y obedece a este comandante. Hermanos míos, ¿qué decir de la lista de los hombres que se nos menciona en Hebreos capítulo 11? Esos, los que nosotros a veces llamamos los héroes de la fe. Y decimos los héroes de la fe porque de alguna manera este pasaje los pone como en una cartelera, ¿verdad? Pero si nosotros vemos a los héroes de la fe, no hay uno solo de estos héroes de la fe que no haya enfrentado situaciones que Dios puso en su camino, ¿verdad? Y el resumen del autor de Hebreos dice, no tengo ni siquiera tiempo para enumerar a todos estos soldados. En el versículo 32 él dice, después de haber mencionado a todos los que sabemos, desde Abel, Abraham, Moisés, etcétera, él dice, ¿y qué más diré o qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así de Samuel, de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros atormentados, no aceptando el rescate, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Hermano, esta lista de cosas más o menos trágicas se cuenta como una gran victoria. Dice, tiempo me faltaría
para tirarle los cuentos de Jefté, de Sansón y de otros muchos hombres, ¿verdad? Y dice, algunos fueron pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estos hombres pobres, maltratados, aserrados, encarcelados, tenían una dignidad sobre ellos que el mundo no podía ni siquiera ver. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta lista de hombres victoriosos, de estos guerreros victoriosos, en situaciones bastante difíciles, son presentados como victoriosos y vencedores en el texto. Una lista de héroes. No se describen así los héroes de nuestra época o los influencers de nuestra época, ¿verdad? Estos hombres, pero por la fe y desde la óptica de la fe que vence al mundo, ellos fueron, serán y siguen siendo hombres victoriosos. Entonces, en medio de las circunstancias, uno a veces siente que la vida cristiana lo abruma de tal manera que las fuerzas faltan. Las fuerzas llegan a faltarte. Pero al igual que Josué, al igual que estos hombres hermanos, no estamos solos. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay algo impresionante que me llama la atención del libro de Efesios y es su estructura. Cuando usted lee en el capítulo 1 las bendiciones de todo lo que Cristo ha hecho. Versículo 3, por ejemplo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí se presentan unos creyentes a los que ya no les cabe otra bendición sobre sus cabezas, ¿verdad? Benditos con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Se nos habla en el versículo 4 que hemos sido elegidos, en el versículo 19 sobre la supereminente grandeza del poder de Dios que ahora obra en nosotros. Se nos dice en el capítulo 2 que hemos sido resucitados por un poder superior. En el versículo 13 que hemos llegado a ser cercanos a la sangre de Cristo. Una imagen de todas las bendiciones logradas por Cristo para los que están en Cristo, ¿verdad? Sin embargo, a partir del capítulo 4 se nos dice cómo debemos vivir la vida cristiana a través de imperativos. No andéis como los gentiles, despojados del viejo hombre. Versículos 29, 31 y 32 del capítulo 4, por ejemplo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros la amargura, el enojo. Capítulo 5, versículo 1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 25, maridos amados a vuestras mujeres. Capítulo 6, versículo 1, hijos obedeced en el Señor a nuestros padres, etcétera, etcétera. Tenemos la lista de todas las grandes cosas que Dios ha hecho hasta el capítulo 3. Y del capítulo 4 en adelante tenemos los imperativos de cómo debemos vivir. Y es impresionante. Entonces el lugar del capítulo que nosotros estamos viendo hoy, ¿por qué? Es impresionante que el capítulo 6 en esta sección específica nos indica que el creyente necesita seguir apoyándose en la fuerza de Dios. Y se nos muestra que está en una guerra espiritual y que es algo que el creyente no puede ignorar. Es decir, las promesas recibidas, capítulo 1 al 3, sobre todo lo que Cristo nos ha logrado, no logran automáticamente la obediencia a los imperativos que se nos pide del capítulo 4 al capítulo 6. Las promesas recibidas no logran automáticamente la obediencia que Dios nos ordena, sino que Pablo entiende que la obediencia de aquellos que recibieron estas promesas se da en el medio de una guerra. El fruto del Espíritu que ahora está en nosotros nos llama a andar como luz en medio de las tinieblas, capítulo 5, versículos 8 al 11. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz del Señor, andad como hijos de luz. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
Los cristianos en Éfeso viven su nueva vida en medio de las tinieblas. ¿Cómo? Sí, tinieblas de adentro todavía por perfeccionar y tinieblas de afuera en la ciudad de Éfeso. Capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados del espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está hablando a cristianos y le está diciendo que se despojen del viejo hombre. Y le está diciendo a cristianos que han recibido todas estas promesas, es decir, las promesas recibidas automáticamente dan luz al nuevo hombre, pero no dan luz a la perfección inmediata del nuevo hombre todavía. Hay tinieblas en los cristianos de Éfeso que necesitan ser renovadas dentro. Como si fuera poco, hay tinieblas afuera. Capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y esto lo está diciendo en el contexto de luz y de tinieblas. Entonces, como todos los dones recibidos no logran inmediatamente la obediencia que Dios demanda, y como esa obediencia se da en medio de una vida en combate, Pablo dice, por lo tanto, hermanos, por lo tanto, como quien dice, van a necesitarlo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La vida cristiana requiere una fortaleza que solo se encuentra en Dios. La vida cristiana requiere una fortaleza que solo se encuentra en Dios. Y este poder de Dios, que es su fuerza, que es nuestra fortaleza en el texto, es llamado en este pasaje la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es eso? Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué este lenguaje militar? ¿Por qué no llamar al poder de Dios en el texto para la iglesia de Éfeso? Hermanos, fortaleceos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza, porque este poder es como un río caudaloso que riega tus plantas y trae una nueva vida sobre ti. ¿Por qué usar este lenguaje militar y llamar al poder de Dios en el texto una armadura de Dios para que podáis estar firmes? ¿Por qué? Porque el texto dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro, la metáfora de la fuerza de Dios con la cual podemos fortalecernos tiene sentido si se nos presenta como una armadura que Dios tiene, puesto que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino estas verdades sobre la batalla espiritual han pasado en nuestras iglesias a ser algo fuera de onda, de manera que el sábado que recibimos la enseñanza del pastor sobre las mentiras de Satanás, eso fue un choque, algo sorpresivo esa enseñanza. Porque hemos pasado de ver al diablo hasta en la nevera, ¿verdad? Se dañó la nevera, es un espíritu que daña nevera. Ojo con eso. Un espíritu que te está rompiendo los zapatos, etcétera. Hemos pasado de eso a la inocencia de no, cual guerra espiritual. Nosotros no estamos en nada de eso. Pero eso no es lo que dice Pablo. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y en el libro de Efesios, esto es algo que está a lo largo de todo el libro, capítulo 1, versículo 21. Versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. La palabra lugares celestiales aquí, como que no hay nada más arriba de eso. Pero esos lugares celestiales están sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La victoria de Cristo se presenta aquí también como una victoria que tiene señorío sobre las huestes espirituales. Capítulo 2, versículo 2.
Pablo no es inocente de que lo que está pasando en la ciudad de Éfeso tiene que ver con el diablo, pastor. Capítulo 2, versículo 2. En los cuales andabais en otro tiempo, siguiendo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo no ignora que la mundanalidad de Efesios, todo lo que está pasando, tiene que ver con los poderes satánicos. Capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme gracia de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué la necesidad de decir que ahora la iglesia, como depósito de estas verdades, hará brillar estas verdades no solo en la tierra, sino verdades que brillarán incluso para que sean conocidas por los principados y potestades? Capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni qué, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo, pastor? Pablo no es inocente de que incluso el diablo está acechando los hogares para que haya discusiones. Es lo que dice el pasaje. Que la ausencia de perdón en una relación cristiana da lugar al diablo. No necesariamente que el diablo se va a meter en un cristiano, pero donde quiera que triunfe el pecado y la discordia. Pablo no es inocente sobre estas cosas. Dice, ojo, no deis lugar al diablo. Capítulo 4, versículo 26 y 27, ya lo leí. Hermanos míos, ¿por qué presentar la fuerza de Dios como una armadura? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y me temo que algunos de ustedes piensan que todo lo que hay es carne y sangre. Distraídos, todo lo que hay es carne y sangre. Pero Pedro dijo en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 al 9, sed sobrios y velad. Esto se lo está diciendo a los cristianos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Hermanos míos, los apóstoles no ignoraron que los cristianos estamos en medio de una guerra espiritual y que a veces asumimos que todo cuadrará si tomamos un cuaderno de matemáticas y hacemos las cuentas correctas. A veces no entendemos el origen de las pruebas que muchas veces estamos nosotros enfrentando. O a veces no entendemos que como cristianos nosotros hemos sido trasladados a un reino de luz que vive en medio de un mundo que se encuentra en tinieblas. Podríamos citar ejemplos de Satanás pidiendo para zarandear a Pedro. Podríamos citar el ejemplo de Satanás pidiendo para zarandear a Job con su maldad. Ahora, el deber cristiano, los imperativos del capítulo 4 al 6, se dan en medio de esta batalla. Por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios quiere que estemos firmes. Escúchame. Dios quiere que estemos firmes. Pero ¿cómo estaremos firmes? ¿Cómo? ¿Cómo estaremos firmes? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios quiere que estemos firmes, usando sus recursos, vistiéndonos de la armadura de Dios, tomando la armadura de Dios. De alguna forma, esta ilustración representa un resumen de la carta. La armadura representa a la vez la promesa de protección divina y la exhortación para la batalla. Como un general que anima a sus tropas, Pablo nos dice que la victoria está asegurada porque Cristo ya ha ganado la guerra y nos ha preparado bien para enfrentar cualquier asalto de última hora. En las antiguas leyendas, la armadura de un héroe tendría los poderes para transferirse a cualquiera que usara esa armadura. Recuerda el pasaje en 1 Samuel 17, donde Saúl está tratando de poner su armadura sobre David, pero él se sintió incómodo con eso, ¿verdad?
Es muy probable que si David gana la batalla con la armadura de Saúl, no se atribuye la victoria directamente a Jehová, sino a la investidura de Saúl sobre David. Ahora, la armadura descrita por Pablo no proviene simplemente de Dios. Esta no es una armadura que está en el closet de las cosas que Dios tiene dispuestas, no. En el texto se trata de la armadura misma de Dios. Es decir, si Dios tiene una armadura, esta es la armadura de Dios, el que la usó en la batalla. Y si es cierto que la armadura de un vencedor tiene poderes para dar la victoria, tiene sentido que Pablo nos diga: estad firmes, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las acechanzas del maligno, ¿verdad? Esto es una imagen corporativa más que individual. La iglesia debe vestirse de la armadura de Dios. Hermano mío, para resistir el día malo, Dios te proveyó su armadura para que al final estés firme. Hablando esta semana con los hermanos, concluíamos que la vida cristiana es una carrera de fondo. No es una carrera de velocidad de 100 metros planos, ¿verdad? Donde tú puedes correr rápido para llegar. Es una carrera de fondo en la que lo importante es llegar hasta el final, ¿verdad? Es una carrera con muchos obstáculos, pero Dios quiere que esté firme. Se describen estas partes de la armadura, mi hermano, y Pablo tiene una intención con el pasaje, que es la intención de todo pastor. Pablo quiere que la iglesia esté firme en medio de la batalla. Y no podría ser ninguna otra la intención de nosotros, hermanos. Mi deseo es que ustedes estén firmes en medio de todas las tribulaciones que están enfrentando. Y la fortaleza que ustedes requieren no está en ustedes. Necesitas fortalecerte en el poder de Dios y en el poder de su fuerza. Escúchame. Tirar la toalla en medio del camino. Yo sé que algunos de ustedes están a punto de hacer lo impensable. Escúchame. Parece imposible, pero con la fuerza de Dios es posible. Y su fuerza en este pasaje es la armadura de Él. Se describen estas partes de la armadura. No vamos a entrar en súper detalles de todo, porque para mí lo importante en el texto no es describir a detalle cada parte de la armadura, sino las imágenes de los pasajes de los cuales Pablo saca estas imágenes de la armadura de Dios. El texto dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Es una repetición de la expresión anterior. Y otra vez dice: estad pues firmes, 3 veces firmes. Versículo 11, versículo 12 y versículo 14. Versículo 13 y versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Podríamos separar ambas cosas, pero la imagen es muy parecida. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia. Esas imágenes pertenecen al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 5, por ejemplo. Isaías capítulo 11, versículo 5. Mientras yo encuentro Isaías, aquí está. Dice: Él será justicia como cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí está hablando sobre Cristo, sobre el reinado que el Mesías ofrece. Y la imagen aquí es sobre un Mesías que tiene ceñidos sus lomos con la justicia y la fidelidad como ceñidor de su cintura, y que con el espíritu de sus labios hace justicia a quienes lo necesitan y mata también a los impíos. Hermanos, la imagen aquí es sencilla. Ceñirse con la verdad y con la coraza de justicia no es otra cosa que buscar la verdad, la luz y la justicia, la pureza, la comunión. Hermanos, apartarnos del mal es una de las armas más importantes de esta batalla.
De nada sirve reprender al diablo, ¿verdad? Y caminar hacia las trampas del diablo. O sea, Pedro da como estrategia que la mejor estrategia es someternos a Dios y resistir al diablo. La imagen aquí en el texto es esta. Es buscar intencionalmente la pureza, la verdad, la luz y la justicia, la comunión. Someternos a Dios. Isaías 59, 17 tiene una imagen bastante similar. Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Volveremos a ese texto más tarde, pero la imagen general de Isaías 59 es esta. El pueblo está en pecado y ahora el pueblo se arrepiente. Pero aunque el pueblo se arrepiente, hay adversarios del pueblo que quieren oprimirlo y Dios no va a permitirlo. Entonces, es Dios en Isaías 59 quien toma la coraza de justicia para proteger a su pueblo. La imagen aquí es la misma. Un pueblo que busca la pureza recibe la protección de Dios. Es la imagen de Isaías 59, 17. El texto en Efesios sigue diciendo: estad pues firmes, dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Isaías 52, 7. Isaías capítulo 52, versículo 7. Pablo no está tomando estas imágenes al azar. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el que anuncia la paz, el que trae nuevas de bien, el que publica salvación, el que dice Sión. ¿Qué es lo que trae este mensajero? Una voz que dice Sión, tu Dios reina. Y la imagen en Isaías 52 es parecida. Dios le dice a Sión: despierta, vístete de poder, viste tu ropa hermosa, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti circunciso ni mundo. Dios está separando a Sión para su labor y envía un mensajero con estas alegres nuevas que le dice: Sión, tu Dios reina, tu Dios reina. Dios es el mensajero con buenas noticias para su pueblo. El rescate viene en camino. Como iglesia tenemos las promesas del evangelio que nos rescató, pero que también nos sigue rescatando. Por eso puedo decir: oh, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las imágenes del pasaje no son, cuando se nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios, la imagen no es que tú te visualices. A mí me enseñaron que todas las mañanas yo tenía que visualizarme como un guerrero de Dios y tomar parte por parte las piezas de la armadura y ponerme un casco y decía: me pongo el yelmo de la salvación. Y me tocaba aquí y me decía: me pongo la coraza de justicia y el cinto de la verdad. Me calzaba con... No. En el texto, vestirse de la armadura de Dios es reconocer que Dios es quien tiene la armadura. Recordar las promesas de Dios para caminar hacia la voluntad de Dios. Eso en el texto es vestirse con la armadura de Dios. No en esa imagen inocente, ¿verdad?, que a uno le enseñan, en parte es poderosa porque tú te sientes como un guerrero de Dios, ¿verdad? Y te mantiene eso al tanto de las acechanzas del enemigo. Pero el defecto de esa imagen es que te hace depender de tus propias fuerzas. Lo que Pablo presenta aquí está en el medio de eso. Dice: estamos en guerra. No quiero que seas lo suficiente tonto para ignorarlo, pero tampoco quiero que seas lo suficientemente tonto para creer que saldrás victoriosa en esta guerra sin la armadura de Dios. Versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y uno tomaba el escudo de la fe, ¿verdad? El escudo romano era lo suficientemente grande como para cubrir todo el cuerpo. Estaba hecho de madera, cubierto de cuero, tenía un borde de hierro arriba y abajo. Y cuando se sumergía en agua antes de una batalla, podía extinguir las flechas previamente sumergidas en alquitrán, a las que les prendían fuego. En el Antiguo Testamento, Dios es el escudo de su pueblo. Confiar en Dios es nuestro escudo. Hermanos,
¿Cuántos dardos fueron lanzados sobre tu mente esta semana para perturbar tus pensamientos? Y no te defendiste de ninguno de ellos con el escudo de la fe. Quizás aceptaste esas mentiras, cavilaste en ellas y las abrazaste de hecho. No te defendiste de ninguno de ellos con el escudo de la fe. Y tengo una ilustración sobre cómo puede funcionar este escudo. Algunos de ustedes recuerdan este librito, en todas nuestras casas estaba el Nuevo Testamento de los Gedeones. Ustedes se ríen porque están lo suficientemente viejos como yo, ¿verdad?, para recordarlo. Y en la parte de atrás de los Gedeones, esta es una versión moderna que no lo tiene, pero tenía una lista de cosas, decía, cuando tengas temor, y te regalaba 4 salmos. Cuando tengas miedo, y te regalaba 4 salmos. Cuando te sientas solo, te regalaba unos salmos sobre la compañía de Dios. Cuando te sientas con desesperanza, hermanos, el escudo de la fe es reemplazar los pensamientos del diablo, podemos decirlo así, hermano, ¿verdad? Sin que nadie pueda reemplazar los pensamientos del diablo que están contra la palabra de Dios y buscar apoyo para nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Eso sería usar el escudo de la fe, de las promesas de Dios. El no evaluar las cosas solo por vista, sino con la fe de los hombres de Hebreos 11, ¿verdad? Porque solo con la fe que está puesta en lo que Dios hizo y en lo que Dios hará al final, uno puede caminar a través de circunstancias como la que ellos caminaron. Por tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra imagen de Isaías 59, 17. Dios aparece como un guerrero con el yelmo de la salvación para librar a su pueblo. Él es. En esta profecía de Isaías 59, Dios está usando un casco de salvación mientras sale al frente a pelear por nosotros. La base final de la confianza del creyente es la fidelidad de Dios para llevar a término lo que Él ha prometido. La base final de la confianza de los creyentes son las promesas de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿verdad? Esa es la base final de nuestra confianza. Hermanos, a una guerra semejante, en serio, a una guerra semejante no se puede sobrevivir con pistolas de agua. Aunque a veces parezcan jocosas las imágenes, Pablo está hablando en serio, mis hermanos, cuando dice no tenemos lucha contra sangre y carne, porque la espada puede con la espada. Tú me dices y yo te digo, ¿verdad? La palabra contra la palabra, la espada contra la espada, el puño contra el puño, pero Pablo dice no es contra carne y sangre, mis hermanos. La lucha en la que estamos excede a la manera en que humanamente podamos responder. Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Hermanos míos, este resumen de imágenes termina con una expresión personal de la batalla de Pablo. Él dice en el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, si Dios ya hizo todas las cosas del capítulo 1 y 3, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Eso evita la necesidad de orar en todo tiempo. Por lo menos así no funciona la racionalidad de Pablo.
El hecho de que Dios sea soberano, de que nos haya elegido, de que nos suministró la fuerza de Cristo, de que estamos benditos con toda bendición espiritual desde no sé cuándo hasta no sé cuándo. Nada de eso evita en Pablo la presencia del conflicto y la necesidad de decir, mis hermanos, en esta batalla, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el libro de Efesios, de Efesios, todo se abona con oración. Todo lo que sucede en el libro de Efesios, Pablo lo abona. Estoy hablando en el sentido agrícola, lo abona con oración. Capítulo 1, versículo 16. Yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo sigue clamando por aquellos que ya han recibido la gloria de Cristo. No ceso de dar gracias por nosotros, de tenerlos presentes en mis oraciones. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza. Pablo sigue clamando. A pesar de que estas riquezas ya están derramadas sobre la iglesia, él sigue clamando que estas riquezas se manifiesten, que se hagan reales en la iglesia. La soberanía de Dios no elimina la necesidad de clamor continuo por la iglesia. Por lo menos no funciona así en la mente de Pablo. Capítulo 5, versículo 4 al 20. Versículo 4, perdón. En medio de ustedes, Pablo dice, no se mencionen estas cosas ni estas truanerías que no convienen, sino antes que acciones de gracias, oraciones. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solo Pablo, él le recomienda a la iglesia que ore, y otra vez en el capítulo 6 donde estamos. Y la propia prueba de Pablo es esta. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí está pidiendo valentía para predicar, por el cual soy embajador en cadenas, que con valentía hable de él como yo debo hablar. Ahora, yo sé que es fácil subestimar la valentía que se requiere en el contexto de Pablo si la comparamos con la nuestra. Usted puede salir a predicar aquí enfrente, donde quiera. Nadie lo va a apresar. La policía no va a venir contra usted. Todavía no, pues. No se requiere mayor esfuerzo que luchar con nuestra vergüenza de predicar en público. Pero Pablo es un delegado del cielo. Esto es una contradicción, embajador y en cadenas. Pablo es un delegado de la corte en la que Cristo está sentado en los lugares celestiales. Sin embargo, para los hombres es solo un rebelde en cadenas. Es un prisionero y cuya tentación es la timidez. Y Pablo pide oraciones en su propia lucha espiritual, para que a pesar de las amenazas, de los maltratos, de lo que él está padeciendo, para que él no estime nada de esto como superior y él pueda predicar con valentía en el contexto donde Pablo se encuentra. Oh, mi hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Hermanos, Cristo es el guerrero de Efesios 6. Cristo es el que ha sido exaltado sobre todo principado. Nosotros estamos en una batalla con un comandante al frente de nosotros que ya venció al enemigo. ¿Quién no iría a una batalla en la que se ha garantizado que pase lo que pase habrá victoria? Cristo es el que está ceñido de verdad y de justicia en Isaías. Cristo es el que se ha calzado sus pies con la buena noticia de que Jehová reina. Cristo porta el escudo de la confianza perfecta en Dios. Cristo es el yelmo de la salvación. Cristo es la espada del Espíritu. Aparte de Cristo, no hay esperanza. No hay esperanza.
Satanás quiere convencerte de lo contrario, como resumió bien mi hermano en el grupo. Satanás quiere convencerte de esto. Puedes ser feliz verdaderamente sin Cristo. O puede que tire una mentira más sutil. No necesitas estar tan entregado para ser feliz. No necesitas estar como tan entregado así para ser feliz. Eso se le ha concedido a uno que otro hermano. Hermanos míos, fuera de Cristo no hay esperanza de victoria. Permítame decir 3 cosas más. Hermano, no seas inocente. Despierta. Estás luchando en tu mente contra cosas de carne y sangre, en una batalla en la que no es contra carne y sangre. Despierta, hermano. Despiértate tú que duermes. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, no todo es carne y sangre, mi hermano. Recuerda que eres también un hombre del cielo en la tierra, alguien con una ciudadanía de otro reino, esperando la consumación de estas cosas. Recuerda que el mundo en que llevas a cabo tu ministerio está enemistado con Dios. No seas tan inocente. No seas tan inocente como si no hubiera una guerra alrededor de ti, como si nadie alrededor de ti tuviera malas intenciones, como si te pudieras exponer a cualquier cosa, porque como tú eres cristiano, nada puede pasarte. Hermano, no seas tan inocente. Despierta. Despierta. Y fortalécete en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, la segunda cosa que quisiera decir para ti que estás en guerra, descansa en el comandante de las huestes celestiales. Descansa. Por un lado, no seas tonto ni inocente. Por el otro, los que están en combate, descansa. Descansa. Porque Él es tu armadura. Descansa con las palabras del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, tú eres mi Dios en quien yo confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá, debajo de sus alas estaré seguro. No temeré al terror nocturno, una pestilencia que en medio del día se levante, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Para ti que estás en una batalla y que sé que estás aferrado con todo lo que puedes a tu confianza en Dios, descansa, descansa. Lo último que quisiera decir es, lucha por otros a los que Satanás quiere destruir. Lucha por otros en oración. Algunos de tus hermanos están siendo zarandeados por Satanás. Han creído algunas mentiras de Satanás que los han separado de la iglesia. Pueden maquillarlo como de cualquier otra manera les parezca. Pero entonces lucha por otros a los que Satanás quiere destruir, como otros lucharon por ti cuando tú estabas en conflicto. ¿Te parece normal que tengamos sillas vacías? Es que la gente tiene compromiso. Sí, la gente tiene compromiso, ¿verdad? Pero Satanás también crea compromisos, ¿verdad? O crea la capacidad de aceptar compromisos también como si nada pasara en el día del Señor. Hermanos, tenemos, este salón es tan pequeño que cuando está lleno, falta todavía gente de la iglesia. Imagínate cuando faltan todavía, cuando hay sillas vacías, cuánta gente falta. Los últimos domingos, creo que el pasado había más sillas vacías que hoy. Hermano, lucha por otros. Lucha por otros como otros han luchado por ti. Lucha en oración. No todo es sobre ti. Quizás luchando por otros, vuelves también tú a apasionarte por las cosas de Dios. La lucha en el libro de Efesios es corporativa. Por tanto os digo, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que los hermanos son libres, cada uno está tomando sus decisiones, eso es cierto. Pero tú no puedes hablar como Caín, como si no te importara.
Jehová le pregunta, ¿qué sabes de tu hermano? Y él dice, ¿y qué voy a saber yo de Abel, verdad? O sea, él estará en sus negocios y yo en los míos, en verdad. O sea, no puedes ir tú y sacudir a tu hermano por los hombros. Despierta, mi hermano, despierta. No te dejes arrastrar, mi hermano, despierta. No puedes hacer eso por otros cuando otros lo han hecho por ti. Recuerda que aquel que salva un alma, ¿verdad?, del pecado, no porque él la salva, sino que lucha para que Dios la salve. El texto sugiere que una gran recompensa hay sobre él. Hermanos, luchamos unos por otros. Quizás tú ahora estás en un tiempo de ascenso maravilloso, estás poderoso, nada te remueve. Y yo me alegro porque yo te vi en la batalla, ¿verdad? Y ahora estás poderoso. Bueno, ahora que estás poderoso, ayuda a luchar por otros que están en la situación en la que tú estabas antes de estar ahora tan poderoso, tan poderoso. Hermanos, importuna a tus hermanos. Hermano, no te vi hoy en la iglesia. Ay, yo estaba en no sé qué. Yo sí, yo sé que tú estabas, pero te estoy llamando a decirte que no te vi en la iglesia. Está bien. Necesitas que ore por ti. Hermano mío, estoy en la guerra, no fui porque no tenía pasaje, ¿verdad? La próxima vez no te quedes, me llamas y yo paso por ti. ¿Tú sabes lo que vale un hermano tuyo? Cristo murió por él, imagínate lo que pudiera valer un hermano tuyo. Hermanos míos, escúchame bien. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que habiendo acabado todo, estemos firmes. Yo los voy a ver en aquel gran día, ¿verdad? A ustedes. Mi deseo es seguir aquí. Pase lo que pase, que Dios me ayude, ¿verdad? Porque yo quiero verlos a ustedes en aquel gran día junto a Isaac, junto a Jacob, junto a Abraham. En aquella gran imagen que la Biblia describe sobre la victoria final. Yo deseo estar sentado con ustedes. Y mirando hacia atrás poder celebrar, ¿verdad? Poder celebrar que hemos llegado a casa cuando la vergüenza de la victoria de Dios cubra a Satanás. Finalmente, ¿verdad? Finalmente lo cubra de vergüenza por la victoria consumada de Cristo. Hermano mío, no te rindas. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu gran misericordia, Padre. Hermanos, vamos a orar todos por todos, por favor. Toma la mano de la persona que está a tu lado. No importa si estás bravo con tu esposo. Te toca orar ahora por ese cabezón que Dios te puso, ¿verdad? Padre Rey, clamamos a ti en esta mañana, Señor. Tú sabes cuántas mujeres aquí están sufriendo, Señor, en silencio, Padre. Padre, clamamos por nuestras hermanas que quizás no se atreven a hablar, Señor. Espíritu Santo, dales sabiduría, dales entendimiento, fortalécelas para que Satanás no tome ventaja sobre ellas, Señor. Espíritu Santo, oramos por nuestros jóvenes, Señor, por el grupo de jóvenes sabios, Señor. Espíritu Santo, que tu palabra corra en ese grupo, que tu gran nombre sea honrado ahí, Señor. Fortalece al hermano Carlos, Padre. Padre, oramos por nuestros líderes, por los hermanos que están creciendo entre nosotros, Padre. Padre, fortalécelos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Padre, oramos, Señor, por los hogares de esta iglesia, Señor. Los que están siendo zarandeados, Padre. Oramos que tú restaures, que tú sanes, Señor, por tus muchas misericordias. Señor, fortalécenos en el poder de tu fuerza en esta mañana, Señor, fortalécenos a los padres, a los hijos, Señor. A nuestros ancianos que caminan hacia sus últimos días, fortalécenos en el poder de tu fuerza, Señor. Líbranos de caer en tentación, Señor.
líbranos del mal, porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.